Después de abandonarla en el altar, él la encuentra años después como jueza en su divorcio con otra mujer. ¿Estás lista, mi niña?, preguntó con voz temblorosa. Ana asintió, su sonrisa iluminando toda la iglesia. Más que nunca, papá. La música comenzó a sonar y las puertas se abrieron de par en par. Ana dio el primer paso, su corazón rebosante de felicidad. Pero a medida que avanzaba por el pasillo, una sensación extraña comenzó a invadirla. Los murmullos de los invitados cambiaron de tono, volviéndose preocupados. ¿Dónde está Ricardo?, susurró alguien. Ana llegó al altar, pero el lugar de Ricardo estaba vacío. El pánico comenzó a apoderarse de ella. Sus ojos buscaron desesperadamente entre los invitados, esperando ver a su amado entrando por alguna puerta. Los minutos pasaron, eternos y crueles. El sacerdote se acercó a Ana, su rostro mostrando una mezcla de compasión y preocupación. «Hija mía, ¿quieres que esperemos un poco más?» Ana, con la voz entrecortada, apenas pudo responder, él vendrá. Tiene que venir. Pero Ricardo no apareció. La realidad golpeó a Ana como una ola fría y despiadada. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, arruinando el maquillaje que con tanto cuidado le habían aplicado esa mañana. «No puede ser, no puede haberme hecho esto», sollozó Ana, cayendo de rodillas frente al altar. Los invitados observaban la escena con una mezcla de horror y lástima. Don Carlos se apresuró a abrazar a su hija, intentando protegerla de las miradas y los susurros. «Mi amor, vámonos de aquí», le susurró, tratando de levantarla. Pero Ana no podía moverse. Su mundo se había derrumbado en cuestión de minutos. El día que debía ser el más feliz de su vida se había convertido en una pesadilla. Ricardo, el hombre que le había prometido amor eterno, la había abandonado en el altar, dejándola con el corazón destrozado y un futuro incierto. Mientras la iglesia se vaciaba lentamente, Ana permaneció allí, abrazada a su padre, llorando por el amor perdido y preguntándose cómo podría seguir adelante después de una traición tan profunda. «¿Por qué, Ricardo? ¿Por qué me hiciste esto?», susurraba entre sollozos, abrazando el vestido de novia que ahora simbolizaba sus sueños rotos. Su madre, Elena, golpeó suavemente la puerta. «Ana, mi amor, por favor, come algo». «No tengo hambre, mamá». «No quiero nada», respondió Ana con voz quebrada. Elena entró de todos modos, sentándose en el borde de la cama. Acarició el cabello de su hija, sintiendo como el dolor de Ana se le clavaba en el corazón. «Sé que duele, mi niña. Pero no puedes dejarte morir». Ana se incorporó, sus ojos hinchados y enrojecidos. «¿Cómo pudo hacerme esto, mamá? Pensé que me amaba. Teníamos planes, sueños. ¿Todo era mentira?» Elena abrazó a su hija con fuerza. «No lo sé, mi amor. A veces las personas nos decepcionan de maneras que no podemos entender». Ana se aferró a su madre, dejando que las lágrimas fluyeran libremente. «Me siento tan tonta, tan humillada. Todos lo saben. ¿Cómo voy a mirar a la gente a la cara? Con la frente en alto, mi vida. Tú no hiciste nada malo». Pasaron los días, y aunque el dolor no disminuía, Ana comenzó a sentir otra emoción mezclándose con su tristeza, ira. Una tarde, mientras revisaba viejas fotos, la rabia explotó dentro de ella. Tomó un marco con una foto de Ricardo y lo arrojó contra la pared, el cristal haciéndose añicos. «Te odio, Ricardo. Te odio por hacerme esto», gritó, su voz cargada de emoción. Su padre, alarmado por el ruido, entró corriendo. «Ana. ¿Qué pasa?» Ana se derrumbó en el suelo, temblando. «No puedo más, papá. Este dolor me está matando». Don Carlos se arrodilló junto a ella, abrazándola con fuerza. «Mi pequeña valiente, escúchame. Este dolor no te va a matar. Te va a hacer más fuerte. Algún día, mirarás atrás y verás que sobreviviste a esto». Ana levantó la mirada, sus ojos brillando con una mezcla de lágrimas y determinación. «¿Lo prometes?» «Lo prometo. Y estaremos contigo en cada paso del camino». En ese momento, algo cambió dentro de Ana. El dolor seguía ahí, como una herida abierta, pero junto a él nació una chispa de resolución. No dejaría que esta traición la definiera. Se levantaría, paso a paso, día a día, y reconstruiría su vida.
Voy a superarlo, papá, dijo con voz temblorosa pero firme. No sé cómo, pero lo haré. Don Carlos sonrió con orgullo. Esa es mi niña. Y cuando lo hagas, serás imparable. Ana asintió, secándose las lágrimas. El camino sería largo y difícil, pero estaba decidida a recorrerlo. Su corazón estaba roto, pero no destruido. Y algún día, se prometió, volvería a latir con fuerza. En una mañana soleada de primavera, Ana se encontraba frente al espejo, ajustando su toga negra. Sus ojos, antes nublados por el dolor, ahora brillaban con una mezcla de orgullo y nerviosismo. Respira hondo, Ana, se dijo a sí misma. Has trabajado duro para llegar hasta aquí. El sonido de unos golpes en la puerta la sacó de sus pensamientos. Adelante, dijo con voz firme. Su mentora, la jueza Martínez, entró con una sonrisa cálida. ¿Lista para tu gran día, Ana? Ana asintió, aunque sus manos temblaban ligeramente. Estoy nerviosa, pero lista. Aún no puedo creer que esté a punto de presidir mi primera audiencia como jueza. La jueza Martínez se acercó, colocando sus manos sobre los hombros de Ana. Créelo, porque te lo has ganado. Has demostrado una fortaleza y una dedicación extraordinarias. Estoy orgullosa de ti. Los ojos de Ana se humedecieron. Gracias, Elena. Sin tu apoyo, no sé si hubiera llegado tan lejos. Tonterías, respondió la jueza con cariño. Tú hiciste todo el trabajo duro. Yo solo te mostré el camino. Ana respiró profundamente, recordando el largo viaje que la había llevado hasta este momento. Las noches interminables estudiando, los días agotadores en la Facultad de Derecho, las prácticas extenuantes. Cada desafío la había hecho más fuerte, más resiliente. ¿Sabes? Hubo un momento en que pensé que nunca volvería a sentirme completa. Confesó Ana, su voz apenas un susurro. Pero ahora siento que finalmente he encontrado mi propósito. La jueza Martínez sonrió con comprensión. El dolor nos moldea, Ana. Pero es lo que hacemos con ese dolor lo que define quiénes somos. Y tú has elegido convertirlo en algo hermoso y poderoso. Un golpe en la puerta interrumpió su conversación. Su señoría, la corte está lista para usted, anunció un asistente. Ana se irguió, sus hombros rectos y su mirada decidida. Es hora, dijo, más para sí misma que para su mentora. Mientras caminaba hacia la sala del tribunal, cada paso resonaba con el eco de su pasado y la promesa de su futuro. Los murmullos de la gente se apagaron cuando entró, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. Ana tomó su lugar detrás del estrado, su corazón latiendo con fuerza pero su voz firme cuando habló. Se abre la sesión. Caso número 2847, Rodríguez contra Fernández. Mientras las palabras salían de su boca, Ana sintió una oleada de emociones. Orgullo, gratitud, y una pizca de melancolía por la joven que una vez había sido. Pero sobre todo, sintió una profunda sensación de paz. Aquí estoy, pensó. He llegado. Y esto es solo el comienzo. Lo que Ana no sabía era que el destino tenía preparada una sorpresa más para ella. Una sorpresa que pondría a prueba todo lo que había construido y aprendido en estos años. Pero por ahora, en este momento, era la jueza Ana Sánchez, y estaba lista para impartir justicia. ¿Amor? ¿Estás bien? La voz de Lucía lo sacó de sus pensamientos. Ricardo forzó una sonrisa, ocultando la inquietud que lo carcomía por dentro. Sí, cariño. Solo pensaba en lo afortunado que soy de tenerte. Lucía se sentó a su lado, apoyando su cabeza en el hombro de Ricardo. Yo también me siento afortunada. Estos 5 años han sido maravillosos. Ricardo asintió, abrazándola, pero su mente vagaba hacia un pasado que nunca había logrado dejar atrás completamente. El rostro de Ana, devastado y lleno de lágrimas, aún lo perseguía en sus pesadillas. Ricardo, Lucía habló suavemente, sé que algo te preocupa. ¿Puedes contármelo, sabes? Él suspiró profundamente,
debatiéndose entre la honestidad y el miedo. Lucía, hay cosas de mi pasado que nunca te he contado. Lucía se tensó ligeramente, pero su voz permaneció calmada. Te escucho. Antes de conocerte, estuve a punto de casarme, confesó Ricardo, su voz apenas un susurro. Pero, la dejé plantada en el altar. El silencio que siguió fue ensordecedor. Lucía se apartó lentamente, sus ojos buscando los de Ricardo. ¿Por qué?, preguntó finalmente, su voz mezclada con sorpresa y un toque de dolor. Ricardo cerró los ojos, las emociones abrumándolo. Tenía miedo. Miedo de no ser suficiente, de arruinar su vida. Pensé que estaba haciendo lo correcto, pero la lastimaste profundamente, completó Lucía, su tono neutral. Ricardo asintió, incapaz de mirarla a los ojos. Cada día me arrepiento de la forma en que manejé las cosas. He intentado dejar el pasado atrás, ser un mejor hombre para ti, pero a veces el peso de lo que hice me aplasta. Lucía tomó las manos de Ricardo entre las suyas, su toque suave pero firme. Ricardo, mírame. Él levantó la vista, sorprendido de no ver ira en los ojos de su esposa, sino comprensión. Todos cometemos errores, dijo Lucía. Lo importante es aprender de ellos y crecer. Has sido un esposo maravilloso estos años. Pero quizás necesitas hacer las paces con tu pasado para poder avanzar completamente. Ricardo sintió que un peso se levantaba de sus hombros. ¿No estás enojada? Lucía sonrió tristemente. Estoy sorprendida, y sí, un poco dolida de que no me lo hayas contado antes. Pero te amo, Ricardo. Y parte de amar a alguien es aceptar su pasado. Se abrazaron en silencio, las palabras sobrando en ese momento de intimidad y honestidad. Pero mientras Ricardo se aferraba a Lucía, una parte de él se preguntaba si algún día tendría la oportunidad de pedir perdón a Ana, de explicarle, de cerrar esa herida que había dejado abierta hace tantos años. Lo que Ricardo no sabía era que el destino estaba a punto de ofrecerle esa oportunidad, de una manera que nunca hubiera imaginado. El pasado y el presente estaban a punto de colisionar, y las consecuencias sacudirían los cimientos de la vida que había construido con tanto esfuerzo. Tranquilo, amor, susurró Lucía, apretando suavemente su mano. Todo saldrá bien. Ricardo asintió, incapaz de articular palabras. El nudo en su garganta se apretaba con cada paso que daban hacia la sala de audiencias. Nunca imaginó que estaría aquí, a punto de divorciarse, y mucho menos. Sus pensamientos se interrumpieron bruscamente cuando entraron a la sala. Y allí, sentada en el estrado con la autoridad que solo una toga de juez puede conferir, estaba Ana. El tiempo pareció detenerse. Los ojos de Ricardo se abrieron de par en par, su boca se secó, y sintió como si el suelo bajo sus pies se desvaneciera. Ana, por su parte, mantuvo su compostura profesional, pero un observador atento habría notado cómo sus nudillos se tornaron blancos al apretar el mazo. Caso número 5729, Gómez contra Gómez, anunció el secretario, ajeno al drama silencioso que se desarrollaba frente a él. Ana, con voz firme pero con un ligero temblor que solo Ricardo pudo percibir, habló: «Buenos días a todos. Soy la jueza Sánchez y presidiré este caso». Sus ojos se encontraron por un breve instante, y en ese momento, años de dolor, arrepentimiento y preguntas sin responder pasaron entre ellos como una corriente eléctrica. Ricardo sintió que le faltaba el aire. «No puede ser», murmuró, tan bajo que solo Lucía pudo oírlo. «¿Qué sucede?», preguntó Lucía, preocupada por la palidez repentina de su esposo. Pero antes de que Ricardo pudiera responder, Ana continuó: «¿Las partes están listas para proceder?». El abogado de Lucía se puso de pie. «Sí, su señoría». Ricardo, incapaz de apartar la mirada de Ana, permaneció en silencio, sumido en un torbellino de emociones. Vergüenza, arrepentimiento,
y un dolor agudo que creía haber enterrado hace años, todo resurgió con una fuerza abrumadora. Ana, por su parte, luchaba internamente para mantener su profesionalismo. Cada fibra de su ser gritaba, recordándole el dolor de aquel día fatídico. Pero años de disciplina y autocontrol le permitieron mantener una fachada de calma. Señor Gómez, dijo Ana, dirigiéndose directamente a Ricardo por primera vez, ¿está usted de acuerdo en proceder con la audiencia? La voz de Ana, ahora dirigida a él, sacó a Ricardo de su estupor. Yo, sí, su señoría, logró articular, su voz apenas audible. Lucía, confundida por la extraña tensión en la sala, miró de Ricardo a la jueza y de vuelta. Ricardo, ¿qué está pasando? ¿Conoces a la jueza? El silencio de Ricardo fue toda la respuesta que Lucía necesitó. Sus ojos se abrieron con comprensión y shock. Oh, Dios mío, susurró, es ella, ¿verdad? La mujer que... Ana, percibiendo la conmoción en la sala, golpeó suavemente con su mazo. Haremos un receso de 15 minutos. Por favor, que todos se mantengan en calma. Mientras Ana se retiraba rápidamente a su despacho, Ricardo se quedó paralizado en su asiento, consciente de que este encuentro inesperado estaba a punto de cambiar todo. El pasado y el presente habían colisionado de la manera más improbable, y las consecuencias de esta reunión estaban aún por revelarse. Contrólate, Ana, se dijo a sí misma. Eres una jueza ahora. No puedes dejar que el pasado interfiera con tu deber. Un suave golpe en la puerta la sobresaltó. Adelante, dijo, recomponiéndose rápidamente. La jueza Martínez entró, su rostro mostrando preocupación. Ana, ¿estás bien? Vi lo que pasó en la sala. Ana intentó sonreír, pero el gesto no llegó a sus ojos. Estoy manejándolo. ¿Es él, verdad?, preguntó Martínez suavemente. El hombre que te dejó en el altar. Ana asintió, incapaz de hablar por un momento. Cuando finalmente encontró su voz, estaba cargada de emoción. Nunca pensé que lo volvería a ver, Elena. Y mucho menos así, en mi sala, pidiendo el divorcio. Martínez se acercó, poniendo una mano reconfortante en el hombro de Ana. La vida tiene una manera extraña de cerrar círculos. La pregunta es, ¿qué vas a hacer ahora? Ana se enderezó, su determinación regresando poco a poco. Mi deber. Soy una jueza, y tengo que ser imparcial. ¿Estás segura de que puedes manejar esto?, preguntó Martínez, su tono mezclando preocupación y admiración. Ana respiró hondo. Tengo que hacerlo. He trabajado demasiado duro para llegar hasta aquí. No dejaré que el pasado me defina o interfiera con mi trabajo. Martínez asintió con aprobación. Estoy orgullosa de ti, Ana. Pero recuerda, nadie te juzgará si decides recusarte del caso. No, dijo Ana con firmeza. Esto es una prueba. Una prueba para demostrarme a mí misma que realmente he superado lo que pasó. Mientras tanto, en la sala de espera, Ricardo se debatía en su propio tormento interno. Lucía, sentada a su lado, lo miraba con una mezcla de confusión y dolor. Ricardo, susurró ella, necesito que me expliques qué está pasando. Esa jueza es... Ricardo asintió, incapaz de mirarla a los ojos. Sí, Lucía. Es Ana. La mujer que dejé en el altar. Lucía contuvo el aliento. Dios mío, Ricardo. ¿Cómo vas a manejar esto? Antes de que Ricardo pudiera responder, el secretario del juzgado apareció. La jueza Sánchez solicita ver a ambas partes en su despacho. Ricardo se levantó, sus piernas temblando ligeramente. Lucía lo tomó del brazo, ofreciendo apoyo silencioso. Mientras caminaban hacia el despacho de Ana, el aire parecía cargado de tensión. Ricardo sabía que lo que estaba a punto de suceder podría cambiar el curso de muchas vidas. Ana los esperaba detrás de su escritorio, su rostro una máscara de profesionalismo. Pero en sus ojos, un fuego ardía, mezcla de dolor pasado y determinación presente.
Señor y señora Gómez, comenzó Ana, su voz firme pero con un leve temblor, dadas las circunstancias inusuales, creo que debemos discutir cómo proceder. El silencio que siguió fue ensordecedor. En ese momento, el pasado y el presente convergían, y las decisiones que tomarían en los próximos minutos determinarían no solo el futuro de un divorcio, sino el destino de 3 corazones heridos buscando redención y justicia. Ana, con un esfuerzo sobrehumano por mantener la compostura, rompió el silencio. Dada nuestra historia previa, señor Gómez, debo preguntarle si desea que me recuse del caso. Ricardo, finalmente, levantó la mirada. Sus ojos se encontraron con los de Ana, y en ese instante, años de dolor no resuelto, preguntas sin respuesta y emociones reprimidas explotaron en el aire entre ellos. Ana, yo. Comenzó Ricardo, su voz quebrándose. Es, su señoría, para usted, señor Gómez, interrumpió Ana, su tono cortante como el filo de una navaja. Lucía, sintiendo la tensión creciente, intervino. Su señoría, ¿podría explicarnos exactamente cuál es su historia con mi esposo? Ana respiró hondo, sus nudillos blancos de apretar el borde de su escritorio. Señora Gómez, su esposo y yo estuvimos comprometidos hace años. El día de nuestra boda, él decidió no presentarse. El jadeo de Lucía llenó la habitación. Ricardo, ¿cómo pudiste? Lo siento, explotó Ricardo, poniéndose de pie abruptamente. Lo siento, Ana. Lo he sentido cada día desde entonces. Fui un cobarde, un idiota, y te lastimé de la peor manera posible. Ana, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas, se levantó también. ¿Lo sientes? ¿Tienes idea de lo que me hiciste? ¿Del dolor que causaste? Destruiste mi vida. Y he vivido con esa culpa desde entonces, gritó Ricardo, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. No ha habido un solo día en que no me haya arrepentido de mi decisión. Lucía, aturdida por la revelación, se puso de pie entre ellos. Por favor, cálmense. Esto es demasiado. Ana, dándose cuenta de que había perdido el control, intentó recomponerse. Tienen razón. Esto es inapropiado. Claramente, no puedo presidir este caso. Me recusaré inmediatamente. No, dijo Ricardo sorprendentemente. No lo hagas, Ana. Quizás esto sea el destino dándonos la oportunidad de cerrar este capítulo correctamente. Ana lo miró, una mezcla de incredulidad y furia en sus ojos. ¿Cerrar el capítulo? Ricardo, ¿tienes idea de lo que estás pidiendo? Lo sé, respondió él, su voz más calmada pero cargada de emoción. Sé que es egoísta, pero necesito hacer esto bien. Necesitamos sanar, ambos. Lucía, sintiéndose como una intrusa en una historia que no era suya, habló suavemente. Quizás Ricardo tenga razón. Tal vez todos necesitamos esto para avanzar. Ana miró a ambos, su mente un torbellino de emociones y pensamientos contradictorios. Finalmente, con un suspiro profundo, asintió. Muy bien. Continuaremos con el caso. Pero les advierto, seré completamente imparcial y profesional. Lo que pasó hace años no influirá en mis decisiones. Mientras salían del despacho para regresar a la sala del tribunal, el aire parecía cargado de electricidad. Los 3 sabían que lo que estaba por venir no sería fácil, pero también sentían que era necesario. El pasado y el presente se habían entrelazado de la manera más inesperada, y ahora, en la sala de un tribunal, tendrían que enfrentar viejas heridas y nuevas realidades. La tensión era palpable mientras tomaban sus lugares. Ana, sentada en el estrado, se preparaba para el desafío más grande de su carrera y de su vida personal. Ricardo y Lucía, lado a lado pero separados por un abismo de secretos recién revelados, esperaban con ansiedad lo que vendría. El golpe del mazo resonó en la sala, marcando el inicio de un proceso que cambiaría sus vidas para siempre. Señor Gómez, dijo Ana,
su voz firme pero con un leve temblor, ¿puede explicar los motivos de su solicitud de divorcio? Ricardo, con la mirada fija en Ana, respondió, Su señoría, Lucía y yo hemos llegado a la conclusión de que nuestros caminos deben separarse. Hemos crecido en direcciones diferentes. Ana no pudo evitar que un destello de dolor cruzara su rostro. ¿Crecer en direcciones diferentes? Interesante elección de palabras, señor Gómez. ¿Podría elaborar? La tensión en la sala era palpable. Lucía, sentada junto a su abogado, observaba el intercambio con una mezcla de fascinación y angustia. Ricardo, sintiendo el peso de las palabras no dichas, continuó, a veces, su señoría, uno comete errores en la vida. Errores que nos persiguen, que nos impiden ser completamente honestos con nosotros mismos y con los demás. Ana apretó el mazo con fuerza, sus nudillos blancos por la presión. Señor Gómez, le recuerdo que estamos aquí para discutir su divorcio actual, no asuntos pasados. Lo sé, su señoría, respondió Ricardo, su voz quebrándose ligeramente. Pero, ¿cómo puedo hablar de mi presente sin reconocer cómo mi pasado me ha moldeado? Como las decisiones que tomé, las personas a las que herí, han influido en cada aspecto de mi vida desde entonces. El silencio en la sala era ensordecedor. Todos los presentes podían sentir que estaban siendo testigos de algo más que un simple proceso de divorcio. Ana, luchando por mantener la compostura, se dirigió a Lucía, Señora Gómez, ¿tiene algo que agregar? Lucía, con lágrimas en los ojos, asintió. Su señoría, cuando me casé con Ricardo, creí que conocía al hombre con quien compartía mi vida. Pero hoy me doy cuenta de que hay partes de él, partes de su historia, que nunca llegué a conocer realmente. Ana cerró los ojos por un momento, permitiéndose un breve instante de vulnerabilidad. Cuando los abrió, su mirada se encontró con la de Ricardo. Señor Gómez, dijo suavemente, a veces, el peso de nuestras acciones pasadas nos persigue de maneras que nunca imaginamos. Nos encontramos en encrucijadas que creíamos haber dejado atrás. Ricardo asintió, sus ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Lo sé, Ana. Su señoría. Cada día desde aquel momento, he vivido con el remordimiento de lo que hice. De cómo te lastimé. El uso de su nombre de pila no pasó desapercibido para nadie en la sala. Ana, sintiendo que la situación se le escapaba de las manos, golpeó suavemente con el mazo. Haremos un receso de 30 minutos, anunció, su voz temblorosa. Todos necesitamos un momento para reflexionar. Mientras la sala se vaciaba lentamente, Ana, Ricardo y Lucía permanecieron en sus lugares, cada uno sumido en sus propios pensamientos. El pasado y el presente se habían entrelazado de una manera que ninguno de ellos podría haber previsto, y las consecuencias de este encuentro estaban aún por revelarse. En ese momento de quietud, los tres sabían que lo que sucediera a continuación no solo determinaría el futuro de un matrimonio, sino que también podría ofrecer la oportunidad de sanar heridas que habían permanecido abiertas durante demasiado tiempo. Contrólate, Ana, se dijo a sí misma, mirándose en el espejo. Eres una jueza. Tienes que ser imparcial. Pero las palabras sonaban huecas incluso en sus propios oídos. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Ricardo, sus ojos llenos de arrepentimiento y dolor. Y con cada latido de su corazón, sentía el eco de aquel día fatídico, el día en que su mundo se derrumbó. Un suave golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. Adelante, dijo, recomponiéndose rápidamente. La jueza Martínez entró, su rostro mostrando preocupación. Ana, ¿cómo estás manejando esto? Ana intentó sonreír, pero el gesto no llegó a sus ojos. Estoy luchando, Elena. Cada fibra de mi ser quiere gritar, llorar, exigir respuestas. Pero sé que no puedo. No aquí, no ahora. Martínez se acercó, poniendo una mano reconfortante en el hombro de Ana.
nadie te culparía si decides recusarte, Ana. Esta situación es extraordinaria. Ana negó con la cabeza, su determinación regresando poco a poco. No, no puedo hacerlo. Si me recuso ahora, siempre me preguntaré si fue por cobardía o por profesionalismo. Necesito enfrentar esto, Elena. Necesito demostrarme a mí misma que soy más fuerte que mi pasado. Estoy orgullosa de ti, Ana, dijo Martínez suavemente. Pero recuerda, ser fuerte no significa no sentir. Solo significa que tus sentimientos no te controlan. Ana asintió, agradecida por el consejo. Gracias, Elena. Prometo que mantendré mi profesionalismo, sin importar lo difícil que sea. Mientras tanto, en una sala de conferencia cercana, Ricardo y Lucía estaban sumidos en una conversación tensa. Ricardo, comenzó Lucía, su voz temblando ligeramente, necesito que seas completamente honesto conmigo. ¿Todavía sientes algo por ella? Ricardo cerró los ojos, el peso de la pregunta aplastándolo. Lucía, yo, no lo sé. Ver a Ana de nuevo ha despertado sentimientos que creí haber enterrado hace mucho tiempo. Pero eso no significa que no te ame. Lucía lo miró, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. Pero nunca me amaste completamente, ¿verdad? Siempre hubo una parte de ti que se quedó con ella, en ese altar. Ricardo no pudo negar la verdad en las palabras de Lucía. Lo siento, susurró. Nunca quise lastimarte. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el sonido del reloj marcando el final del receso. De vuelta en la sala del tribunal, Ana tomó su lugar en el estrado, su rostro una máscara de profesionalismo. Pero por dentro, su corazón latía con fuerza, anticipando lo que estaba por venir. Se reanuda la sesión, anunció, su voz firme pero con un leve temblor que solo los más atentos podrían notar. Señor Gómez, señora Gómez, ¿están listos para continuar? Ricardo y Lucía asintieron, sus rostros reflejando la tensión del momento. Ana respiró hondo, preparándose para lo que sabía sería la prueba más difícil de su carrera y de su vida personal. Muy bien, dijo. Continuemos. El aire en la sala estaba cargado de emociones no dichas y verdades a punto de ser reveladas. Ana sabía que lo que sucediera a continuación no solo determinaría el futuro de un matrimonio, sino que también podría ofrecer la oportunidad de cerrar heridas que habían permanecido abiertas durante demasiado tiempo. Con cada palabra que se pronunciara, con cada mirada que se intercambiara, el delicado equilibrio entre el deber profesional y los sentimientos personales se pondría a prueba. Señora Gómez, ¿podría compartir con la corte su perspectiva sobre esta situación? Lucía se puso de pie lentamente, sus ojos enrojecidos por las lágrimas contenidas. Miró primero a Ricardo, luego a Ana, y finalmente al resto de la sala antes de hablar. Su señoría, comenzó, su voz temblando ligeramente, cuando me casé con Ricardo, creí que estaba viviendo un cuento de hadas. Él era atento, cariñoso, todo lo que una mujer podría desear. Pero siempre hubo una sombra. Una parte de él que parecía inalcanzable. Ana asintió, instándola a continuar. Lucía tomó un profundo respiro antes de seguir. Ahora entiendo por qué. Esa sombra, eras tú, su señoría. O más bien, el recuerdo de lo que Ricardo te hizo. Un murmullo recorrió la sala. Ana golpeó suavemente con el mazo, pidiendo silencio, mientras luchaba por mantener su compostura profesional. Señora Gómez, ¿está usted sugiriendo que los problemas en su matrimonio están relacionados con eventos pasados? Lucía asintió, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas ahora. Sí, su señoría.
Ricardo nunca pudo entregarse completamente a nuestra relación porque una parte de él siempre estuvo atrapada en el pasado, en el remordimiento por sus acciones. Ricardo, visiblemente afectado, intentó hablar. Lucía, yo. No, Ricardo, lo interrumpió Lucía, su voz ganando fuerza. Por favor, déjame terminar. Su señoría, no estoy aquí para juzgar a nadie. Ni a Ricardo por sus errores pasados, ni a usted por el dolor que debe haber sufrido. Estoy aquí porque me he dado cuenta de que no puedo seguir viviendo una mentira. Ana, luchando por mantener su voz estable, preguntó, ¿a qué se refiere exactamente, señora Gómez? Lucía miró directamente a Ana, sus ojos llenos de una mezcla de dolor y determinación. Me refiero a que no puedo seguir casada con un hombre cuyo corazón nunca me perteneció completamente. Un hombre que, a pesar de sus mejores esfuerzos, nunca pudo dejar ir el pasado. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ricardo parecía hundirse en su asiento, el peso de las palabras de Lucía aplastándolo. Ana, por su parte, sentía como si el suelo bajo sus pies se estuviera desmoronando. Señora Gómez, dijo Ana finalmente, su voz apenas un susurro, ¿está usted diciendo qué? Estoy diciendo, su señoría, interrumpió Lucía con una calma sorprendente, que no solo estoy de acuerdo con este divorcio, sino que lo considero necesario. Para todos nosotros. Las palabras de Lucía resonaron en la sala, cargadas de un peso que iba más allá del simple proceso legal. En ese momento, los tres protagonistas de esta historia entrelazada se miraron, cada uno consciente de que lo que estaba sucediendo era mucho más que un divorcio. Ana, sintiendo el peso de la responsabilidad y la emoción, anunció con voz temblorosa, tomaremos un receso de 30 minutos. Todos necesitamos un momento para procesar esto. Mientras la sala se vaciaba, Ana, Ricardo y Lucía permanecieron en sus lugares, cada uno sumido en sus propios pensamientos, conscientes de que cuando la sesión se reanudara, nada volvería a ser igual. El pasado, el presente y el futuro se habían entrelazado de una manera que ninguno de ellos podría haber previsto, y las consecuencias de este momento estaban aún por revelarse. Continuamos con la sesión, anunció Ana, su voz firme a pesar del torbellino emocional en su interior. Señor Gómez, tiene la palabra. Ricardo se puso de pie lentamente, sus ojos recorriendo la sala antes de fijarse en Ana. Respiró hondo, como si estuviera reuniendo todo su coraje. Su señoría. Ana, comenzó, su voz quebrándose ligeramente. Creo que es hora de que la verdad salga a la luz. Toda la verdad. Ana sintió que su corazón se aceleraba, pero mantuvo su expresión neutral. Proceda, señor Gómez. Ricardo asintió, cerrando los ojos por un momento antes de continuar. El día de nuestra boda, el día que te dejé en el altar, no fue por cobardía o por falta de amor. Fue porque... Se detuvo, las palabras atascadas en su garganta. Lucía lo miró con una mezcla de sorpresa y comprensión, como si estuviera descubriendo una pieza faltante del rompecabezas. Continúe, señor Gómez, instó Ana, su voz apenas un susurro. Fue porque recibí una llamada esa mañana, continuó Ricardo, las lágrimas comenzando a correr por sus mejillas. Era del médico. Me diagnosticaron una enfermedad terminal. Me dijeron que me quedaban pocos meses de vida. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Ana se aferró al borde de su escritorio, sintiendo que el mundo giraba a su alrededor. ¿Qué? Logró articular, olvidando por un momento su papel de jueza. Ricardo la miró directamente, sus ojos llenos de dolor y arrepentimiento. No podía atarte a mí, Ana. No podía condenarte a ser una viuda tan joven. Pensé
pensé que era mejor romperte el corazón de una vez que verte sufrir lentamente mientras me desvanecía. Lucía, con lágrimas en los ojos, intervino. Pero sobreviviste, Ricardo. ¿Por qué nunca me lo contaste? Ricardo se volvió hacia ella, su rostro una máscara de culpa. Porque me sentía un cobarde, Lucía. Porque cada día que pasaba era un recordatorio de la decisión que tomé, del dolor que causé. Y porque una parte de mí nunca dejó de amar a Ana. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ana, luchando por mantener la compostura, finalmente habló. Señor Gómez, ¿está usted diciendo que abandonó a su prometida el día de su boda para protegerla? Ricardo asintió, incapaz de hablar más. Ana cerró los ojos, sintiendo que años de dolor y resentimiento se transformaban en algo nuevo, algo que no podía nombrar. Cuando los abrió, su mirada se encontró con la de Ricardo. ¿Por qué ahora?, preguntó, su voz apenas audible. ¿Por qué revelar esto después de tantos años? Ricardo miró a Lucía, luego a Ana. Porque ya no puedo vivir con este secreto. Porque ambas merecen saber la verdad. Y porque tal vez, después de todo este tiempo, finalmente puedo pedir perdón. La sala quedó en silencio, el peso de la revelación flotando en el aire. Ana, Ricardo y Lucía se miraron, cada uno procesando lo que acababa de suceder. El pasado que creían conocer se había desmoronado, revelando una verdad que ninguno esperaba. Ana, sintiendo que su mundo se tambaleaba, anunció con voz temblorosa, la corte tomará un receso hasta mañana. Todos necesitamos tiempo para procesar esta información. Mientras la gente comenzaba a salir de la sala, Ana, Ricardo y Lucía permanecieron inmóviles, atrapados en un momento que cambiaría sus vidas para siempre. La verdad había salido a la luz, pero las consecuencias de esta revelación estaban aún por verse. La mañana siguiente, el tribunal estaba en silencio cuando Ana entró, su postura erguida y su mirada determinada. A pesar de la noche de insomnio y el torbellino emocional que había experimentado, su rostro mostraba una calma que sorprendió a todos los presentes. Se reanuda la sesión, anunció Ana, su voz firme y clara. Antes de continuar con el proceso de divorcio, hay algo que necesito decir. Ricardo y Lucía intercambiaron miradas de sorpresa. Ana respiró hondo antes de continuar. Ayer, en esta sala, fuimos testigos de una revelación que cambió todo lo que creíamos saber sobre el pasado. Como jueza, mi deber es mantener la imparcialidad y la objetividad. Pero como ser humano. Se detuvo por un momento, sus ojos encontrándose brevemente con los de Ricardo antes de continuar. Como ser humano, no puedo ignorar el impacto que esta verdad ha tenido en todos nosotros. Sin embargo, lo que realmente quiero abordar hoy es algo diferente. Quiero hablar sobre el crecimiento personal y la resiliencia. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Ana continuó, su voz ganando fuerza con cada palabra. Hace años, cuando fui abandonada en el altar, pensé que mi vida había terminado. El dolor era insoportable, y hubo momentos en los que creí que nunca lo superaría. Pero me equivoqué. Ana se levantó, su presencia llenando la sala. En lugar de dejar que esa experiencia me destruyera, decidí usarla como combustible. Estudié Derecho con una determinación que no sabía que poseía. Me convertí en jueza no solo para impartir justicia, sino para ayudar a otros a encontrar resolución en sus momentos más difíciles. Sus ojos recorrieron la sala, deteniéndose en Ricardo y Lucía. El dolor que experimenté me hizo más fuerte, más compasiva y más decidida a hacer una diferencia en el mundo. Y aunque nunca imaginé que me encontraría en esta situación, presidiendo el divorcio del hombre que una vez amé, estoy agradecida por el camino que me trajo hasta aquí.
Ricardo, visiblemente conmovido, habló. Ana. Su señoría, yo. Ana levantó una mano, silenciándolo suavemente. No he terminado, señor Gómez. Lo que quiero que todos entiendan es que, a pesar del dolor, a pesar de los secretos y las verdades ocultas, todos tenemos la capacidad de crecer, de sanar y de convertirnos en versiones mejores de nosotros mismos. Lucía, con lágrimas en los ojos, asintió en silencio. Este caso, continuó Ana, ya no es solo sobre un divorcio. Es sobre cerrar capítulos, sanar heridas y, quizás, encontrar un nuevo comienzo. Y como jueza, como la mujer que fui y la que soy ahora, estoy preparada para guiarnos a través de este proceso con compasión, justicia y la sabiduría que solo el tiempo y la experiencia pueden proporcionar. El silencio que siguió estaba cargado de emoción. Ricardo y Lucía se miraron, luego a Ana, con una mezcla de asombro y respeto. Ana, sintiendo el peso del momento, concluyó, ahora, con esta nueva perspectiva, continuemos con el proceso. Señor y señora Gómez, ¿están listos para proceder? Mientras Ricardo y Lucía asentían, la atmósfera en la sala había cambiado. Ya no era solo un tribunal, sino un espacio de reflexión, crecimiento y, quizás, redención. Ana, de pie detrás del estrado, era la personificación de la fuerza y la resiliencia, lista para guiar a todos a través de este complejo viaje emocional y legal. El ambiente en la sala del tribunal había cambiado drásticamente. La tensión inicial se había transformado en una atmósfera cargada de expectativa y posibilidad. Ana, con su renovada determinación, dirigió su atención a Ricardo y Lucía. Señor y señora Gómez, comenzó Ana, su voz suave pero firme, a la luz de las recientes revelaciones y reflexiones, ¿cómo desean proceder con este caso? Ricardo y Lucía intercambiaron una mirada cargada de significado antes de que Ricardo se pusiera de pie. Su señoría, dijo, su voz temblando ligeramente, creo que hablo por ambos cuando digo que este proceso ha tomado un giro que ninguno de nosotros esperaba. Nosotros, quisiéramos solicitar un momento para hablar en privado, si es posible. Ana asintió, una chispa de comprensión brillando en sus ojos. Concedido. Tomaremos un receso de 30 minutos. Usen este tiempo sabiamente. Mientras Ricardo y Lucía salían de la sala, Ana se retiró a su despacho, su mente un torbellino de emociones y pensamientos. Pasados los 30 minutos, todos regresaron a la sala, la anticipación palpable en el aire. Bien, dijo Ana, su mirada alternando entre Ricardo y Lucía, ¿han llegado a alguna conclusión? Lucía se puso de pie, su rostro mostrando una mezcla de dolor y resolución. Sí, su señoría. Ricardo y yo hemos tenido una conversación sincera y dolorosa. Hemos decidido que lo mejor es seguir adelante con el divorcio, pero no de la manera que originalmente planeamos. Ana levantó una ceja, intrigada. Por favor, explique. Ricardo se unió a Lucía, tomando su mano en un gesto de apoyo mutuo. Su señoría. Ana, dijo, su voz cargada de emoción, hemos decidido que este divorcio no será el final de nuestra historia, sino el comienzo de un nuevo capítulo. Un capítulo de honestidad, perdón y, esperamos, sanación para todos los involucrados. Lucía continuó, sus ojos brillantes con lágrimas contenidas. Queremos proceder con el divorcio de manera amistosa, sin rencores. Pero más que eso, queremos usar esta oportunidad para cerrar viejas heridas y, tal vez, construir nuevos puentes. Ana sintió que su corazón se aceleraba, pero mantuvo su compostura profesional. ¿Qué están proponiendo exactamente? Ricardo tomó un profundo respiro antes de responder. Proponemos que, como parte de nuestro acuerdo de divorcio, los tres nos comprometamos a un proceso de mediación y sanación. No solo para resolver los asuntos legales, sino para abordar el pasado que nos une y encontrar una manera de avanzar, juntos, de alguna forma.
El silencio que siguió fue ensordecedor. Ana miró a Ricardo y Lucía, luego al resto de la sala, consciente de que lo que estaba a punto de decir podría cambiar el curso de sus vidas para siempre. Señor y señora Gómez, comenzó Ana, su voz apenas un susurro, lo que están proponiendo va más allá de mis capacidades como jueza. Sin embargo, se detuvo, cerrando los ojos por un momento antes de continuar. Sin embargo, como la persona que también ha sido profundamente afectada por esta historia, estoy dispuesta a considerar su propuesta. Con una condición. Ricardo y Lucía la miraron expectantes. Que este proceso sea supervisado por un mediador neutral, alguien que pueda guiarnos a través de este complejo viaje emocional sin los conflictos de interés que mi posición como jueza podría presentar. Ricardo y Lucía asintieron, sus rostros mostrando una mezcla de alivio y anticipación. Entonces, concluyó Ana, su voz ganando fuerza, si todos están de acuerdo, declararemos un receso en este proceso de divorcio para permitir que esta inusual resolución tome forma. Mientras golpeaba suavemente con el mazo, Ana sintió que algo dentro de ella se transformaba. El futuro, que una vez pareció tan claro y definido, ahora se abría ante ella lleno de posibilidades desconocidas. Y por primera vez en años, se permitió sentir una chispa de esperanza por lo que vendría. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones para Ana, Ricardo y Lucía. Bajo la guía del mediador, el doctor Javier Mendoza, se embarcaron en un viaje de sanación y autodescubrimiento que ninguno de ellos había anticipado. En una tarde soleada, los tres se encontraron en el consultorio del doctor Mendoza para su sesión final. El ambiente era tenso, pero cargado de una expectativa que no habían sentido en mucho tiempo. Bien, comenzó el doctor Mendoza, su voz cálida y reconfortante, hemos llegado al final de nuestro proceso. ¿Cómo se sienten? Ana fue la primera en hablar, su voz suave pero firme. Me siento liberada. Como si hubiera estado cargando un peso durante años y finalmente pudiera dejarlo ir. Ricardo asintió, sus ojos brillantes con emoción contenida. Yo me siento agradecido. Agradecido por esta oportunidad de enfrentar mis errores y, tal vez, comenzar a repararlos. Lucía, sentada entre ambos, sonrió suavemente. Y yo me siento en paz. Por primera vez en mucho tiempo, siento que puedo mirar hacia el futuro sin el peso del pasado. El doctor Mendoza sonrió, satisfecho. Han recorrido un largo camino. Ahora, la pregunta es, ¿cómo quieren avanzar desde aquí? Un silencio reflexivo llenó la habitación. Finalmente, Ana habló, su voz temblando ligeramente. Yo, creo que estoy lista para perdonar, dijo, mirando directamente a Ricardo. No solo a ti, Ricardo, sino a mí misma. Por aferrarme al dolor durante tanto tiempo. Ricardo la miró, sus ojos llenos de lágrimas. Ana, yo, no sé si alguna vez podré perdonarme completamente por el daño que causé. Pero tu perdón significa más de lo que puedo expresar. Lucía, tomando las manos de ambos, intervino. Creo que todos hemos aprendido que el perdón no es solo para el otro, sino para nosotros mismos. Nos libera para seguir adelante. El doctor Mendoza asintió, aprobando. Excelente observación, Lucía. ¿Y cómo ven su futuro ahora? Ricardo respiró profundamente antes de responder. Yo veo un futuro donde, aunque nuestros caminos se separen, podemos mirarnos a los ojos sin rencor. Donde tal vez, con el tiempo, podamos incluso ser amigos. Ana sintió que su corazón se aceleraba ante esas palabras. Amigos, repitió suavemente. Hace unas semanas, nunca hubiera creído que eso fuera posible. Pero ahora puedo verlo. Lucía sonrió, una mezcla de tristeza y esperanza en su rostro. Y yo veo un futuro donde todos podemos ser felices, aunque sea por separado. Donde el pasado no nos define,
sino que nos fortalece. El doctor Mendoza los miró con orgullo. Han hecho un trabajo extraordinario. Recuerden, el perdón y la sanación son procesos continuos. No termina aquí. Ana, Ricardo y Lucía se miraron, una comprensión silenciosa pasando entre ellos. El camino había sido difícil, lleno de lágrimas y verdades dolorosas, pero también de crecimiento y comprensión. Entonces, dijo Ana, su voz llena de una nueva determinación, ¿estamos listos para dar el siguiente paso? ¿Para realmente seguir adelante? Ricardo y Lucía asintieron, sus rostros reflejando la misma resolución. Mientras salían del consultorio, los tres sintieron que algo fundamental había cambiado. El pasado, que una vez los había encadenado, ahora se sentía como una lección aprendida. Y el futuro, aunque incierto, brillaba con la promesa de nuevos comienzos y posibilidades inexploradas. Ana miró al cielo, sintiendo el calor del sol en su rostro. Por primera vez en años, se permitió sonreír sin reservas, lista para enfrentar lo que viniera con un corazón abierto y sanado. Un año había pasado desde aquel día en el consultorio del doctor Mendoza. La vida de Ana, Ricardo y Lucía había tomado rumbos diferentes, pero entrelazados por un hilo invisible de comprensión y perdón. Era una tarde soleada de primavera cuando los tres se encontraron en un pequeño café en el centro de la ciudad. Ana llegó primero, su corazón latiendo con una mezcla de nerviosismo y anticipación. Cuando vio a Ricardo y Lucía acercarse juntos, sonriendo y charlando animadamente, sintió una oleada de emociones que la sorprendió por su intensidad. Ana, saludó Ricardo con una sonrisa cálida, es bueno verte. Hola, Ana, añadió Lucía, su voz llena de una amabilidad que una vez pareció imposible. Ana les devolvió la sonrisa, genuina y sin reservas. Ricardo, Lucía, me alegro de que pudieran venir. Se sentaron, un silencio cómodo cayendo sobre ellos mientras pedían sus bebidas. Finalmente, Ana habló, bueno, ¿cómo han estado? Ha pasado un tiempo desde la última vez que nos vimos. Ricardo asintió, sus ojos brillando con una nueva luz. Ha sido un año interesante. Lleno de cambios, pero buenos cambios. Lucía sonrió, poniendo su mano sobre la de Ricardo en un gesto de apoyo. Hemos estado trabajando en nosotros mismos, tanto individualmente como, bueno, como amigos. Ana los miró, sorprendida. ¿Amigos? Eso es maravilloso. Ricardo asintió. Sí, descubrimos que, aunque nuestro matrimonio había terminado, había una amistad valiosa que salvar. ¿Y tú, Ana, cómo has estado? Ana respiró hondo, sintiendo una ola de emoción. He estado bien. Mejor que bien, en realidad. He estado, viviendo, supongo. Aprendiendo a abrir mi corazón de nuevo. Lucía la miró con curiosidad. ¿Hay alguien especial en tu vida? Ana se sonrojó ligeramente. Tal vez. Es temprano aún, pero se siente bien. Se siente correcto. Ricardo sonrió, una mezcla de alegría y un toque de nostalgia en sus ojos. Me alegro por ti, Ana. Te lo mereces. Un silencio cayó sobre ellos, pero no era incómodo. Era un silencio lleno de comprensión, de caminos que se habían separado pero que de alguna manera habían llevado a todos a un lugar mejor. Saben, dijo Ana finalmente, nunca pensé que estaríamos aquí. Sentados juntos, hablando como amigos. Lucía asintió, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Es increíble cómo la vida puede sorprendernos, ¿verdad? Cómo el dolor puede transformarse en algo hermoso si le damos la oportunidad. Ricardo tomó las manos de ambas mujeres,
un gesto que una vez hubiera sido impensable. Creo que todos hemos aprendido que el final de una historia no es necesariamente el final de todo. A veces, es solo el comienzo de algo nuevo y maravilloso. Ana sintió que su corazón se llenaba de una emoción que no podía nombrar. Era una mezcla de gratitud, esperanza y una profunda sensación de paz. Propongo un brindis, dijo, levantando su taza de café. Por los nuevos comienzos, por las segundas oportunidades, y por el poder sanador del perdón. Ricardo y Lucía levantaron sus tazas, sus rostros reflejando la misma emoción que Ana sentía. Por los nuevos comienzos, repitieron al unísono. Mientras el sol de la tarde bañaba el café en una luz dorada, los tres sintieron que estaban al borde de algo nuevo y emocionante. El pasado, con todo su dolor y complicaciones, finalmente se había convertido en un capítulo cerrado. Y frente a ellos se extendía un futuro lleno de posibilidades, de amistades renovadas y de corazones abiertos a lo que la vida pudiera traer. Ana miró a Ricardo y Lucía, y por primera vez en años, sintió una alegría pura y sin complicaciones. El camino había sido largo y difícil, pero había valido la pena cada paso. Ahora, finalmente, todos estaban listos para escribir los nuevos capítulos de sus vidas, con la sabiduría del pasado y la esperanza del futuro guiando sus pasos. Si te gustan historias como esta, suscríbete al canal. Siempre habrá nuevos videos, y no querrás perderte ninguna de estas emociones.